Acá estamos con otro Mates con Historia, bienvenidos. Le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores. Agradezco los comentarios. Hoy le vamos a dedicar este Mates con Historia, como lo adelanté en el último, a hablar de el rol de Gran Bretaña en la Semana de Mayo, en la Revolución de Mayo y en la conformación de la primera Junta de Gobierno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos en el anterior un aspecto más vinculado a la afiliación ideológico-política, filosófica, si quieren, del movimiento de Mayo de 1810, y les dije que lo dejábamos para otro mate, la participación británica. Yo les anticipé algo que pienso, porque hay una idea también en algunos sectores del revisionismo histórico de que Inglaterra manejó todo tras bambalinas, y me parece que no hay que exagerar. Es decir, Inglaterra claramente es un imperio en ascenso. Es la estamos hablando de 1810, la primer nación industrial del mundo. Como dice mi amigo el doctor Marcelo Bulo, lo repite siempre, Inglaterra va a ser la primera nación autoconsciente de su poder, es decir, su élite gobernante, su clase dirigente, verdaderamente clase dirigente en todo el sentido de la expresión, va a ser la primera en ser consciente de cómo construyó su poder nacional y por tanto va a ser celosa, guardiana, digamos, de evitar que otras naciones logren lo mismo, ¿no? Esto es interesante tenerlo presente. Esto es el juego de la política internacional desde siempre, ¿no? Desde siempre. Ahora, ¿cómo no va a estar Inglaterra, por tanto, interesada en lo que sería el destino de las viejas colonias del Imperio Español? El Imperio Español se resquebrajaba por los cuatro costados, esto ya era bastante notorio, ¿no? Ya era bastante notorio. No había que esperar a que Napoleón invadiera la península y hiciera participar tanto a Carlos IV como al príncipe heredero, el futuro Fernando VII, de lo que fue la farsa de Bayona, para darse cuenta de que ese Imperio Español se hundía, ¿no? Se hundía. El dilema que se presenta, por tanto, quizá no sea el evitar eso, sino el cómo salvar los restos del naufragio, sobre todo de este lado del océano, ¿no? Esa es el tema de Mayo o de los movimientos emancipatorios. Ahora bien, yo también les dije que por supuesto que Inglaterra va a estar pendiente, va a intervenir, va a participar, pero no maneja todas las fichas. Sobre todo porque hay que tener en cuenta algo, sobre todo los rioplatenses. El resto de Sudamérica quizá no, pero los rioplatenses, hablo de uruguayos y argentinos, paraguayos también, alto peruanos, en 1806 y 1807 fuimos testigos de primera mano de lo que fueron las dos invasiones británicas al Río de la Plata. La primera por William Carr Beresford y la segunda protagonizada por John Whitelock. Ambos fueron derrotas militares inglesas, algo que Inglaterra no había experimentado nunca, salvo la hazaña de Cartagena de Indias, ¿sí? Que ya la hemos visto, le dedicamos otro video, otro Mates con Historia, a la hazaña de Cartagena de Indias y Blas de Lezo. Pero Inglaterra fue por las armas humillada en las calles de Buenos Aires, una ciudad periférica del Imperio Español de entonces, en dos ocasiones, 1806 y 1807. Le dedicamos un Mates con Historia que le pusimos la obsesión británica por el Río de la Plata. Bien, este era el precedente inmediato, por tanto hay que ver cómo va a jugar Inglaterra 4 años después, o 3 años después, si tomamos 1807. Miren, yo tengo este libro, es una joyita que yo he encontrado, lamentablemente tiene 80 años este libro, Lord Strangford y la Revolución de Mayo, Lord Strangford
y la Revolución de Mayo. Lord Stranford va a ser, el autor es Enrique Ruiz Guiñazú. Ahora les comento algo respecto del autor. Lord Stranford va a ser el embajador británico ante la corte de Portugal en Río de Janeiro, año 1808, invasión napoleónica. La familia real portuguesa, con toda la corte, se escapan, huyen de Lisboa y son trasladados a Río de Janeiro, a Brasil, por la flota británica. ¿Sí? Por la flota británica. E Inglaterra y otros países van a destacar sus embajadores a Río de Janeiro. ¿Sí? El embajador británico en este periodo complicadísimo en la política internacional va a ser Lord Stranford. El autor, Enrique Ruiz Guiñazú, llegó a ser canciller argentino entre 1941 y 1943. Enrique Ruiz Guiñazú, canciller argentino, 1941-1943, durante las presidencias de Ortiz y Castillo. Este libro lo escribe en 1937. ¿Por qué es interesantísimo este libro? Es una joya. Lástima que a medida de que lo voy leyendo se va destruyendo literalmente. Fíjense, una pena, ¿no? Voy a tener que hacer algo urgente para que no se deteriore más. ¿Por qué es interesante lo que escribe Ruiz Guiñazú en este libro? Es una biografía de Lord Stranford. Lo llamativo es que Ruiz Guiñazú se dedica a escribir un libro en el cual trae las pruebas, y ahora me voy a referir a por qué son pruebas contundentes. Es una obra laudatoria, elogiosa hacia este plenipotenciario, este embajador, este diplomático de carrera británico, Lord Stranford. Y la idea, el sentido es, fíjense lo que le debemos a este magnífico hombre, que no hizo más que intervenir en aquellos años en pos de la independencia y del proceso emancipatorio argentino. O sea, es una obra de elogio, quizá por ingenuidad, quizá por complicidad con los británicos, quizá por la anglofilia ambiente que había en esa época en la Argentina. Pero lo cierto es que Enrique Ruiz Guiñazú, insisto, quien luego va a ser canciller, no estoy hablando de un autor improvisado, año 1937 le dedica una obra de reconocimiento, de agradecimiento a Lord Stranford y un poco dándonos a entender a los argentinos de entonces y de hoy todo lo que le debemos al embajador británico ante la corte de Portugal en Río de Janeiro. ¿Por qué digo que las pruebas a las que remite Ruiz Guiñazú son contundentes? Porque este hombre se tomó el trabajo de ir al castillo donde nació Lord Stranford, donde vivió Lord Stranford y donde finalmente va a morir Lord Stranford, y tuvo a disposición de él no solo el archivo personal de Lord Stranford, sino que además consultó los archivos del Foreign Office, es decir, de la Cancillería británica, referidos al periodo de la emancipación americana, bien digo. Entonces me parece muy interesante. A lo mejor esta obra fue el trampolín para que don Enrique se convirtiera 4 años después en canciller. En fin, esas cosas son conjeturas mías de una persona medio malvada y desconfiada, como suelo ser yo. ¿Qué nos dice Enrique Ruiz Guiñazú? Primero, un introito general, ¿no? Correlativamente, como consecuencia de una política uniforme en el gabinete de St. James, el gobierno británico, ¿no?, ajustada a normas impuestas por la vitalidad del comercio británico, debemos también presumir los aciertos del mencionado diplomático en el Río de la Plata, donde no obstante carecer de representación acreditada, Lord Stranford es el embajador británico ante la corte de Portugal en Río de Janeiro. Estrictamente hablando, no tiene una misión diplomática ante el Río de la Plata, una colonia de su aliada en ese momento, España, frente al poder napoleónico, ¿no? Ejerció por impulso personal algunas veces y en otras, por imperio de los hechos producidos,
una acción a todas luces decisiva, o sea, está diciendo, este hombre fue clave en el proceso rioplatense, en favor del intercambio comercial. Y a este respecto, no está de más recordar, dice el autor, que las dos invasiones militares llevadas a cabo por las armas británicas contra Buenos Aires y Montevideo en 1806 y 1807 no fueron en su fondo más que un corolario de la ansiosa dominación mercantil, pese al enorme error cometido por sus ejecutores y el desgraciado resultado de su acometividad. Es decir, Ruiz Guiñazú lo que está diciendo: los ingleses eran bárbaros y fantásticos, querían lo mejor para nosotros, lástima que equivocaron en su método, ¿no? Pretender invadirlos por las armas, 2 veces consecutivas. Es un poco irónico lo mío, ¿no? La política inglesa estaba definida de largo tiempo atrás en el exclusivo sentido de su penetración comercial en todo el continente americano. Lo dice Ruiz Guiñazú, no lo decimos los revisionistas, ¿no? Ambicionaba sus riquezas, pero no su dominio territorial. Y después, bueno, comenta, ¿no?, que el bloqueo continental decretado por Napoleón va a poner o va a activar una luz de alarma en esta cuestión, ¿no? Sigo adelante y busco las partes que me parecen emblemáticas. Yo les decía en el Mates con Historia anterior que Inglaterra va a tener personas, va a invadir en 2 ocasiones, se va a tener que ir con la cabeza gacha, pero hubo colaboradores criollos con los invasores británicos, esto hay que decirlo. Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Aniceto Padilla fueron 2 hombres de activa colaboración en la fuga de Beresford, porque había quedado como prisionero, ¿no? Son agentes británicos, sí, de hecho cobran una pensión en libras esterlinas del gobierno británico, esto está acreditado, lo dice Ruiz Guiñazú acá, ¿no? Y acá aparece la figura del secretario de la Junta, Mariano Moreno. Ya algo dije de él en el Mates con Historia anterior. Vamos a ver qué nos dice Ruiz Guiñazú. A este respecto corresponde mencionar, a fuerza de sabido, al doctor Mariano Moreno, cuyo alegato, La representación de los hacendados y labradores, su obra, ¿no?, una obra de los años anteriores, tuvo notable repercusión en los acontecimientos económicos y administrativos de la época. Como escribe Mitre, lo cita Mitre, en 1809 se estableció el libre comercio con los neutrales, y acá cita Mitre. Años hacía que los ingleses golpeaban las puertas del Río de la Plata ofreciendo vender a bajo precio sus mercaderías y comprar con estimación los productos nacionales. El efecto fue maravilloso. Buenos Aires, no habla del virreinato, Buenos Aires necesitaba 3 millones anuales de recursos para su presupuesto y solo tenía 1.200.000, dice Mitre esto, ¿no? Había pues un déficit de 1.800.000. Con la medida adoptada quedó un remanente de 200.000 pesos mensuales, o sea, al cabo del año la renta fue de 5.400.000 pesos fuertes, o sea, es decir, está haciendo un elogio Mitre de la medida del libre cambio. Y vamos a lo que nos interesa. Hay una nota muy interesante, una carta que Ruiz Guiñazú tuvo frente a sí, en la que Lord Strangford, siendo embajador en Río de Janeiro, le escribe a otro colega suyo inglés y en el que elogia la obra de Mariano Moreno, La representación de los hacendados, diciendo textualmente: esto nos viene muy bien, resulta muy beneficioso para nuestra política comercial en estos países de Sudamérica. Lord Strangford elogiando la obra de Mariano Moreno. Y en un determinado momento, ya con la primera junta instalada el 25 de mayo, Ruiz Guiñazú dice lo siguiente:
Finalmente quedaba a considerar el problema vital, básico para el mejor acuerdo de las partes y sustancial en el orden de la política internacional de Inglaterra. El comercio, efectivamente, era de permanente preocupación. La preocupación británica en este momento era básicamente lograr que esas futuras ex-colonias españolas, todo un continente, abrieran sus puertas, o sus puertos, también, bien dicho, ambas expresiones, a los productos manufacturados. Inglaterra necesita mercados consumidores de sus productos fabriles porque tiene las puertas cerradas a los puertos europeos, decretada por Napoleón Bonaparte. Con la revolución había cambiado el escenario y sus hombres. Ya no es 1806, 1807. Al rigorismo del consulado se opondrían ahora las amplias vistas del doctor Moreno, que habría de tener la fortuna de llevar a la práctica desde el gobierno lo que aconsejara desde su bufete de abogado, sus conocidas ideas expresadas en la representación de los hacendados darían la pauta para una nueva orientación. La Junta, pues, sigue Ruiz Guiñazú, no titubeó en volcarse entera como un solo hombre en la satisfacción de esas exigencias. De otro punto de vista, deseaba propender al arraigamiento del capital extranjero y sentar los fundamentos de un posible tratado de comercio con Inglaterra, única potencia entonces que podía entrar en el cuadro de la política criolla. Y cita un memorial que la Junta de mayo le envía a Stratford en Río de Janeiro. La Junta espera, decía, que merecerán la aceptación de vuestra excelencia. La Junta le escribe a un diplomático que ni siquiera está acreditado en Buenos Aires. Está acreditado ante la Corte de Portugal en Río de Janeiro. ¿Sí? Lastimoso esto. Es lastimoso. La Junta espera que merecerán la aceptación de vuestra excelencia unos procedimientos con que se ha procurado conciliar el interés general del Estado con las ventajas particulares del negociante, y que vuestra excelencia quedará persuadido que se aprovechaban los primeros momentos favorables para consolidar las relaciones mercantiles de este país del modo más liberal que sea compatible con nuestra situación. En fin, podría seguir leyendo párrafos enteros. Me parece muy interesante el libro de Ruiz Guiñazú, insisto, alguien que después va a ser, pocos años después de escribir este libro, va a ser canciller argentino, que tuvo acceso a los papeles privados de Lord Stratford y que, claro, él lo hace con un tono elogioso. Insisto, esto es lo paradójico, ¿no? Él escribe esto para que quede memoria entre los argentinos de lo mucho que le debemos a este Lord británico, ¿no? De lo preocupadísimo que estaba Lord Stratford por la aventura y el futuro de los pueblos de este lado del Atlántico. Bueno, en fin. Como se preocupaba Inglaterra seguro del destino de India, de Bangladesh, de Birmania, de Pakistán, de Australia, de Nueva Zelanda, sí. Por obra de magia, digamos, Ruiz Guiñazú, ojo, Ruiz Guiñazú representa un sector, no nos engañemos. Él pensaba que realmente Inglaterra quería lo mejor para nosotros. Hacía 4 años estuvimos a los tiros en las calles de Buenos Aires. 4 años, ¿no? E Inglaterra logra poner en la Junta a personas como Mariano Moreno. Esto es lo que interesa para mí, ¿no? Y voy cerrando. Yo siempre le pregunto a mis alumnos en el grado de abogacía, ¿no les parece llamativo que Mariano Moreno, que estuvo en el gobierno 6 meses, 6 meses, porque cuando en enero de 1811 pide una misión diplomática, la Junta se la otorga y se va. Rumbo a Europa, muere en alta mar, ¿sí? Muere en alta mar. Hay cartas allí de Lord Stratford diciendo
se habían carteado previamente con Moreno. Lord Stranford se carteaba con Moreno y le comenta a otra persona: qué pena que no pude conocerlo en persona, ¿no? Lord Stranford respecto de Mariano Moreno. Salvo alguna disposición, a ver, ¿de qué fue autor Mariano Moreno? En su obra de gobierno de 6 meses. La creación de la Gaceta, es el boletín oficial. Fusiló a Santiago de Liniers, para eso fue rápido Moreno, ¿sí? Para convocar a los pueblos del interior del virreinato, no. Pero para fusilar a Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista, sí. Ahí fue dirigente, como quien obedece mandatos que proceden de otro lugar, ¿no? Había que ser jodido, permítanme el término, para mandar a fusilar al héroe de la Reconquista. Y el decreto de supresión de honores, una suerte de despecho de adolescente ofendido por tener más popularidad Cornelio Saavedra que él. A él lo admiraban Lord Ponsonby, Lord Stranford, el Foreign Office británico, pero el pueblo llano ni lo conocía, Mariano. La realidad es esa. El pueblo llano, que es el que va a introducir el elemento popular en la Revolución de Mayo el 5 y 6 de abril de 1811, lo vimos, la Revolución de los Orilleros, ese pueblo se va a alzar contra los morenistas de la Junta, para respaldar a quien veían como su caudillo Cornelio Saavedra, ¿sí? Entonces, la participación británica en el movimiento de Mayo existió, como no podía ser de otra manera. Va a tener sus hombres en Buenos Aires, en la Junta de Gobierno. No va a tener control de todas las fichas. Eso es lo que yo quería dejar sentado. Y va a ser una relación fluctuante, porque los ingleses, por supuesto, que tienen línea directa con ese sector ligado al comercio portuario con la City de Londres. Hay un sector nativo que se beneficia con ese comercio, que antes era el contrabando al margen de la ley y que ahora, con el libre comercio, pueden blanquear su fortuna mal habida en las décadas anteriores. Ahora, no nos quedemos con hacer este análisis histórico solo de los hechos en los que Inglaterra fue protagonista ya hace 2 siglos. Esto está hoy también presente entre nosotros. Mire, hubo una noticia la semana pasada, vamos a tratar de ponerla allí en la edición. El embajador argentino en China, hoy, esto ocurre ahora, Camilo Vaca Narvaja, embajador argentino en China, y en el título, si ustedes leen el título, a mí, no sé, capaz que yo soy un mal pensado, y veo que esas palabras son prácticamente esperables del embajador chino en Argentina. Pero el que las dice es el embajador argentino en China. Se supone que es quien representa y defiende los intereses de la nación argentina en Beijing. No, este muchacho está como confundido en los roles y pareciera el embajador chino en Argentina. Es decir, se equivocó de bando en el lobby. Alguien le tiene que explicar que el lobby es al revés. Tiene que hacer lobby argentino en China. No es al revés. Como verán, quizá Vaca Narvaja sigue la senda de Ruiz Guiñazú. Es posible que sea canciller. Es posible que sea canciller. En fin. Bien, les agradezco la paciencia. Perdón, no me quiero olvidar. Estamos ya en Spotify por pedido de muchos, gracias a los que participaron en la encuesta que hicimos. Otro modo de difundir Mates con Historia a través de los podcasts, de lo cual, por supuesto, los que se encargan son mis hijos, a quienes les agradezco. Les agradezco a ustedes la paciencia. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.